Ok, hermano mío, entonces lo que vamos a estar viendo a partir de hoy es esta temática, ese es el título que va a tener esta serie, la vida eterna, conociendo a Dios, la travesía del cristiano. La verdad es que muchas veces nosotros vemos o entendemos el concepto de la vida eterna como algo que vamos a experimentar en el futuro, como algo que solamente se va a dar en la resurrección de los muertos, cuando resucitemos, si es que estamos muertos, y cuando venga el Señor Jesucristo volvamos a la vida en un cuerpo físico, o bien cuando el Señor venga eventualmente y nosotros estemos vivos y nuestros cuerpos sean transformados y todo lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Sin embargo, la vida eterna no solamente tiene que ver con ese momento, o el comienzo de la vida eterna no tiene que ver con ese momento. Y eso es muy importante porque de alguna forma nos motiva a nosotros en este mundo, en esta vida, en el desarrollo de esta vida. Y es la temática de esta serie de estudios, conociendo a Dios, porque la vida eterna se comienza a vivir en esta vida, en esta era, en el siglo presente, y continúa de una manera perfecta en el siglo venidero, pero comienza acá, y la vida eterna consiste en una sola cosa, básicamente, y es en conocer a Dios. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo en un contexto muy especial, no cuando estaba refiriéndose a los, eh, hablando con sus discípulos, sino más bien en una oración que él está realizando al Padre, la cual es registrada precisamente por el discípulo amado, por Juan. Y note lo que dice acá en este tercer versículo de la oración sumo sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo realiza ahí en la última cena, previo a salir al jardín o al huerto de Getsemaní para ser entregado. Él está orando al Padre y dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la definición de vida eterna, amados. No es vivir eternamente. Muchas veces quizá uno de pronto estima que la vida eterna significa vivir eternamente, porque de alguna forma el término lo dice, pero va mucho más allá de que nuestra vida continúe luego de la muerte. De hecho, las personas que son condenadas también van a tener una vida después de la muerte. Estos van a tener una vida en sufrimiento, en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos. Ellos también van a estar, entre comillas, vivos, pero ellos no tienen vida eterna. Por eso, el concepto de vida eterna no solamente significa vivir eternamente, sino que vivir eternamente en comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque la vida eterna en sí consiste en conocer al Padre y a Jesucristo a quien envió, es decir, conocer a Dios. Y eso no es necesario llegar delante de la presencia de Dios para comenzar a hacerlo. En este mundo Dios ya nos permitió, nos dio la posibilidad de conocerle por medio de su palabra, las escrituras. Y en la Biblia, por medio de la Biblia, nosotros podemos conocer a Dios. Por medio de las escrituras nosotros eh, podemos interiorizar, no tan solo mentalmente, primeramente mentalmente en quién es Dios, cómo es Él, pero también, sobre todo, el conocimiento de Dios que va a brotar de una sola parte, y es por medio de las Escrituras, va a permear nuestra vida de intimidad con Dios. O sea, en medida que conozcamos a Dios por intermedio de su palabra, nuestra vida de intimidad con Dios va a ser más rica, y no tan solo eso, sino que esa fortaleza que va a brotar del conocimiento de Dios nos va a llevar a nosotros a algo tremendo, a obrar con la paz que el Señor Jesucristo tenía para enfrentar las situaciones que le tocó experimentar. O sea, el cristiano que hoy, en esta incertidumbre de pandemia, se encuentra desorientado, con miedo, con ansiedad, es porque realmente no conoce bien a su Dios. No conoce bien al Padre, no conoce al Hijo y no conoce al Espíritu Santo. Porque aquel que conoce a Dios es alguien que finalmente está en paz. Porque el conocer a Dios trae paz
porque es la antesala a la vida eterna. Y eso es muy importante. Charles Spurgeon dijo en una oportunidad algo, y cuando tenía 20 años recién, eso fue increíble. A los 20 años, en un sermón que estaba predicando, Charles Spurgeon dijo esto: la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. Hermanos, no hay nada más grande que eso. Podemos saber hermenéutica, podemos conocer homilética, podemos saber de exégesis, podemos conocer los idiomas originales, podemos conocer teología, lo que sea, muchas cosas. Podemos leer los libros más actuales de la Academia Teológica, cualquier cosa. Sin embargo, el conocimiento más elevado y que produce un gozo, una llenura en el alma más grande es el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios se logra obviamente por intermedio de las Escrituras, en primera instancia, y eso acompañado de una devoción y una aplicación de ese conocimiento que nuestras mentes tienen y que enciende nuestro corazón para acercarnos más a Dios. O sea, no hay nada más importante para nosotros como creyentes que conocer a Dios. Podemos conocer muchas cosas, podemos conocer la, eh, la forma en la cual vivió la gente del antiguo Cercano Oriente, cómo pensaban, los mitos que creían, y algo que de pronto puede sonar muy elocuente y muy difícil y muy para una persona intelectualmente muy superior. Sin embargo, la verdad es que eso no sirve de nada, porque lo más importante, o sea, ¿de qué sirve? Sirve. A lo que voy es que es mucho más importante conocer a Dios que cualquier otra cosa. Es mucho más importante conocer a Dios que cualquier otra cosa. J. Packer también señala algo muy, muy similar a lo que Spurgeon mencionó anteriormente. Fíjese, cómo es que el conocer a Dios, el conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, producen que el cristiano entre en el estado de tranquilidad, de quietud, de paz más grande que puede alcanzar. No hay mayor desarrollo para un cristiano que cuando conoce a Dios. Y note lo que dice G.A. Packer. Dice, la contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte del dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como a levantarte de un lecho de descanso renovado y fortalecido. Evidentemente lo dice de una forma muy poética, pero en la hermosura de la elección de las palabras y las expresiones nosotros vemos cómo realmente es importante conocer a Dios. Es importante conocer a Dios. Eso es el todo del hombre, el todo del hombre. La gloria de Dios es lo que debe hacer, pero lo que debe sumergirse es justamente en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Es lo único que produce un gozo, produce un bienestar y permea cada una de las áreas de nuestras vidas. Como dice acá el autor, si estamos en dolor, si estamos en preocupaciones, si estamos en angustias, si estamos en ansiedades, el conocer a Dios va a generar que tengamos una tranquilidad que trasciende todo. Entonces, amados míos, eso es muy importante. El conocimiento de Dios debe ser la misión principal y nunca vamos a dejar de conocer a Dios. Quizá alguno de ustedes alguna vez leyó un libro o algún artículo con referente a lo que se conoce comúnmente en teología como los atributos de Dios. Y puede decir, no, si yo conozco cuáles son los atributos de Dios. Te digo algo, tú no conoces a Dios como deberías conocerlo. Puede que sepas que Dios es omnisciente, pero en realidad quizá lo más probable es que no vivas en esa omnisciencia.
y que ni tú ni yo vivamos plenamente en el conocimiento y el entendimiento de esa omnisciencia. Claro, podemos ver a Dios que está con nosotros en cualquier momento, en los momentos difíciles, claro, quizás a veces eso fluye de forma natural, pero cuando estamos en la tentación y cuando estamos a punto de pecar, créeme que no nos acordamos de la omnisciencia de Dios. No nos acordamos que Dios conoce nuestro corazón, que Dios sabe lo que el anhelo que muchas veces hay en nosotros de ceder ante una tentación y pecar. Entonces se dan cuenta que pese a que de una forma u otra conozcamos teóricamente a Dios en algunas cosas, la verdad es que no basta con eso, no basta con eso. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Hermanos, los demonios no creen en Dios, o sea, creen en Dios, pero ellos, ellos tiemblan ante Dios, porque saben quién es Él. No le obedecen, pero ellos saben quién es Él, por eso tienen temor delante de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros no tenemos temor de Dios porque no le conocemos. ¿Cómo vamos a temer a alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a poder desear, anhelar la santidad cuando no conocemos al Dios que es santo? Por eso es tan importante ir de la teoría, que es algo de lo que vamos a estar viendo durante todo este tiempo, pero por sobre todo, eh, orar esto, orarlo. Sobre todo, interiorizarlo en nuestro corazón, meditarlo profundamente y reconocer a Dios como en función a todas sus perfecciones, sus atributos o en su naturaleza. Y por eso es tan relevante esta materia que vamos a estar viendo a partir de hoy. Porque aquel que conoce a Dios lo tiene todo. El profeta, Dios hablando por medio del profeta, dijo una realidad muy grande. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Hermanos, el conocer a Dios es el único motivo real de jactancia que uno podría tener, en serio. Y la Escritura es clara en mostrarnos eso. O sea, podemos ser muy hábiles para alguna cosa, pero ¿sabes qué? Eso viene de Dios. La gloria no es tuya, la gloria es de Él. Tú puedes quizá tener capacidades distintas, puedes ser muy virtuoso, pero la verdad es que todo proviene de Dios. Sin embargo, el único motivo por el cual el hombre debería o podría jactarse, podría gloriarse, es lo que aparece aquí en Jeremías capítulo 9, verso 24, donde dice, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hermanos, si realmente queremos complacer a Dios, ni siquiera es en nuestra obediencia, porque cuando obedecemos a Dios es lo que estamos obrando de acuerdo a la nueva naturaleza que Él nos dio cuando nos hizo nacer de nuevo. Por tanto, no hay gloria o alabanza a Dios, o no hay placer en Dios en el hecho que ocurra eso, porque es algo natural. No estamos pareciendo a Cristo, evidentemente eso es bueno y le agrada a Dios. Pero la verdadera complacencia de Dios y el verdadero motivo de orgullo que nosotros podríamos tener, y orgullo, y ahí nos vamos a dar cuenta que no es un orgullo pecaminoso como el que eventualmente tenemos frente a ciertas situaciones en las cuales se nos alaba por algo bueno que realicemos. No, esta gloria es distinta. Es una gloria que te lleva a tus rodillas. Es una gloria que te lleva a la cruz. Es una gloria que te lleva a reconocer realmente quién es Dios y quién eres tú. Si tú conoces realmente a Dios, si tú entiendes a Dios y lo conoces bien, tú te vas a dar cuenta que no hay motivo alguno por el cual uno podría enorgullecerse. Entonces, hasta esta idea de que si alguien se va a gloriar realmente, que se gloríe en el Señor, no va a llegar a ese punto, porque cualquier persona que va conociendo más y más a Dios, va a humillarse a sí mismo más, de una manera más fuerte. Vamos a autohumillarnos porque nos vamos a arrodillar frente a la majestad de aquel Dios a quien estamos conociendo. Vamos a conocer paulatinamente a este Dios al cual los querubines se tapan los ojos, perdón, los serafines se tapan los ojos, según la declaración que aparece ahí en Isaías capítulo 6,
donde Isaías es llevado al trono celestial y tiene una visión y ve que los serafines que están ahí se tapan su rostro con unas alas para no ver la gloria de Dios. Estos seres tan sublimes no pueden mirar la gloria de Dios con sus propios ojos y exclaman a gran voz, Santo, Santo, Santo. Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros vamos entendiendo primeramente de una forma mental, pero por sobre todo experimentando ese conocimiento intelectual, aplicándolo a nuestras vidas, verdaderamente vamos a poder de una forma progresiva conocer a ese Dios santo, santo, santo. Esto es el motivo más grande, o la empresa, digamos, más grande que el ser humano tiene, el conocer a Dios. Porque aquí comienza la vida eterna. Comienza cuando emprendemos este rumbo, este camino que nos va a llevar hasta la eternidad, porque nunca dejaremos de conocer a aquel que nos amó, que nos llamó, que nos salvó. Hermanos míos, hoy tenemos una limitación tremenda. Nuestras mentes son sumamente limitadas. Hay muchas cosas que no podemos comprender de Dios, muchas cosas que no podemos comprender, que parecen contradictorias, pero la verdad es que tenemos una promesa tremenda y es que tendremos la eternidad para ir conociendo más y más a Dios. Ya en el estado eterno no tendremos las limitaciones que probablemente hoy tenemos, porque hoy nosotros vemos casi todo en blanco y negro vemos, pero ya, según lo que Pablo dice ahí en Primera de Corintios, podremos conocer a Dios. Hoy conocemos como por un espejo, pero ya llegará el momento en el cual podremos conocer a Dios como Él nos ve. Y eso va a ser un momento glorioso. Sin embargo, no debemos esperar hasta ese tiempo para conocer a Dios. Nuestra labor desde ya es hacerlo. Es hacerlo. Por esa razón es que no hay mayor empresa, no hay mayor labor para un cristiano en este mundo que no sea justamente buscar al Señor, conocer a Dios por intermedio de la palabra. Una de las cosas que quiero señalar y dejar bien en claro es que hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que dicen que conocen a Dios porque tienen intimidad con Él, porque oran. Hay muchas personas que son muy buenas para orar y ustedes saben que con respecto a la oración, la Biblia es enfática que la oración es sumamente necesaria. Es sumamente necesaria, pero saben, hay algo importante que notar. La oración te va a llevar o debería llevarte a ti a conocer a Dios por intermedio de su palabra. La palabra y la oración van de la mano, nunca una está divorciada de la otra. Por tanto, las personas que conocen a Dios realmente son aquellas que tienen hambre de la palabra de Dios y también anhelan pasar ese tiempo en oración, en comunión con el Dios a quien están entendiendo por medio de la palabra. Por tanto, no hay conocimiento de Dios sin el conocimiento que proviene de la palabra. Tú no puedes conocer, o sea, tú puedes conocer a una persona en este mundo cuando tú compartes harto con ella, ¿cierto? Cuando tú hablas con ella y ella te responde. En este caso, en la oración, nosotros podríamos decir que la oración es cuando nosotros estamos entregándonos en confianza y derramando nuestros corazones a Dios. Pero en la oración nosotros no recibimos realmente un feedback, una retroalimentación de parte de Dios. Y eso nosotros la recibimos por medio de su palabra, de las escrituras. Entonces, por esa razón, no podemos dejar pasar de exaltar o resaltar esta idea de que el verdadero conocimiento de Dios proviene desde las escrituras y es llevado a la vida de devoción. Y no viceversa, no es que la vida de devoción me va a mostrar a Dios, porque es así como hay personas que les gusta el misticismo y por ese misticismo han llegado a blasfemias o a doctrinas totalmente pervertidas, como lo fue el caso, por ejemplo, del mormonismo. El mormonismo nace cuando Joseph Smith, estaba teniendo una revelación, estaba leyendo el libro de Santiago y de pronto ve una visión, pero él estaba cuestionándose sobre el conocimiento de Dios justamente. Y ahí es cuando tiene esta revelación supuesta, entre comillas, de que ve a un ángel y que lo manda abajo de un árbol a que escabe y encuentra unas tablas de unas planchas doradas, etc. Entonces, cuando el hombre no busca a Dios por intermedio de la palabra, primeramente,
y esa comunión con la palabra es llevada a la devoción personal, la oración, la súplica, los ruegos, la verdad es que puede equivocarse una persona. Puede equivocarse una persona. Hay muchos, hoy por hoy, YouTube está lleno de personas que son líderes religiosos, pero que no tienen un verdadero entendimiento de Dios. No conocen a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que exacerban es lo espiritual, lo sobrenatural, como le llaman. Y la verdad es que eso es un craso error. El otro día escuchaba a un profeta, creo que es profeta, sí, todavía de pronto escucho eso para ver en qué están los falsos maestros. Pero estaba escuchando a un profeta que se llama Diony Báez. Diony Báez, un chanta que una vez convirtió supuestamente agua en vino cuando hizo una reacción química ahí. Bueno, ese personaje estaba haciendo una transmisión, un streaming, y de pronto comienza a hablar del anticristo, comienza a hablar una, 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 una cantidad de sandeces con respecto a que, y mezclando versículos fuera de contexto, aplicando una, una hermenéutica terrible, y diciendo cosas como que en realidad Judas está en el cielo, porque Jesús bajó al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados, entonces Judas estaba ahí y Judas se arrepintió y Judas hoy día está en el cielo. Tonteras de ese calibre. ¿Y por qué esas personas tienen el atrevimiento de decir eso? Porque han leído un par de pasajes y tienen un entendimiento de eso poco que leen, de eso poco que conocen a Dios. Entonces llegan a estas atrocidades que las enseñan y que como tienen un montón de adeptos y las personas tampoco tienen un hambre de conocer a Dios, simplemente les gusta que les digieran la comida y se las den en la boca, ya digerida, digámoslo así, y tristemente buscan a los peores maestros que pueden haber. Entonces, ese tipo de situaciones pasa por no conocer bien la escritura, por no pasar tiempo con la escritura y por sobre todo como este tipo de personajes que sobresaltan la idea de lo sobrenatural. Entonces, hermanos míos, el motor de un cristiano o el enfoque de un cristiano en lo que respecta, no de acuerdo a lo que vimos las semanas anteriores, donde hablamos de cómo debe pensar un cristiano para vivir cristianamente. Ahora no, vamos a ir a a la médula del cristianismo, a la médula de nuestra misión, que es conocer a Dios. La comisión es la predicación del Evangelio, pero la misión del cristiano, podríamos decir, que es precisamente conocer a Dios, porque es enfrascarnos en este conocimiento de Él que nos conduce desde el comienzo de nuestra vida de fe a la vida eterna. Nuevamente, G.A. Packer dice esto: no conozco nada que sea tan consolador para el alma que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Sobre el tema de la deidad. Entonces, si queremos tener paz en medio de esta situación, la verdad es que no podemos dejar pasar la oportunidad de conocer más a Dios, de adentrarnos en el conocimiento de Dios, que va a ser lo que vamos a estar viendo durante estas sesiones que vamos a tener el lunes, miércoles y viernes. Ahora, algo importante, y a partir de ahora quiero pedirles que me acompañen buscando estos textos, por favor. Eh, Voy a estar poniendo los textos también acá, pero por favor acompáñenme para que también otros tengan, por lo menos en esta oportunidad, como les dije, no tuve no tuve toda la indumentaria para realizar completamente esto, pero quiero invitarle, por favor, a que alguien busque el Salmo capítulo 9, versículo 10. Salmo capítulo 9, versículo 10. ¿Lo leo? Ya, mi hermano, por favor. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí en este pasaje
El salmista está declarando su confianza en que aquellos que conocen el nombre del Señor, y cuando entendemos esto, lo vamos a ir desarrollando después, pero cuando entendemos esto es tremendo, porque el nombre de Dios tiene que ver con su propia naturaleza. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, o conocemos su nombre, o conocemos su naturaleza, que son todos sinónimos, nosotros podemos poner nuestra confianza en Él. O sea, las personas que no confían en Dios siendo cristianas son aquellos que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y si nosotros decimos, decimos ser cristianos, nuestra misión es justamente poder conocer a Dios por intermedio de la Escritura. ¿Cómo vamos a confiar en un Dios que no conocemos? Y eso es algo que es muy, muy importante. Yo me acuerdo cuando al principio, hace un año atrás, cuando La Paz estaba recién aprendiendo a nadar, eh, yo le decía que se tirara y yo le tomaba las manos y que ella pataleara. Entonces, al principio tenía miedo, obviamente, pero después ella, como sabía que yo estaba ahí para ella conocía que era yo el que la estaba sosteniendo y que no se iba a hundir porque yo la tenía de las manos, ella confiaba y ella empezaba a patalear. Entonces, eso es básicamente lo mismo que ocurre con nosotros cuando conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, podemos tener confianza en Él, porque solamente uno deposita su confianza en alguien que conoce. Cuando tú conoces a un Dios que es todopoderoso, un Dios que lo sabe todo, pero de verdad, no tan solo en lo nominal, no tan solo en el conocimiento, no tan solo en el título, sino realmente algo mucho más profundo. Lo tienes en tu mente, está llena tu mente del conocimiento de Dios, pero también lo comienzas a experimentar. Entonces, si tú no tienes eso, evidentemente no va a poder tener confianza en Dios. ¿Por qué? Porque solamente pueden confiar en Él quienes le conocen. Quienes le conocen. Ahora, el hecho de conocer a Dios también nos da paz con respecto a nuestra eternidad. ¿Quién no ha tenido dudas de si realmente es salvado? Yo creo que una de las cosas más comunes dentro de un cristiano verdadero es cuestionar su salvación, de verdad. Creo que hay algo que es muy común para un creyente cuestionar su salvación, porque cuando tenemos la certeza de que Dios salva, que Dios perdona, y vemos nuestra vida, vemos nuestras reacciones muchas veces, vemos en las cosas que caemos recurrentemente, nosotros de verdad nos preguntamos, entonces ¿Dios nos habrá salvado o no nos ha salvado? ¿Verdaderamente puedo tener esta certeza? Y la verdad es que quien conoce a Dios y realmente se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio es quien puede tener la certeza de la salvación. La otra vez hablamos, ¿cierto?, sobre la certeza de la salvación en un discipulado doctrinal y llegamos a la conclusión de que un creyente puede tener estos momentos de que no tiene convicción de su salvación o la seguridad de su salvación. Sin embargo, en la Escritura y en la relación con Dios se va forjando esa seguridad. Pero no puedes tener seguridad si no conoces a Dios. Porque si no conoces al Dios omnibenevolente, si no conoces a ese Dios misericordioso y paciente, perdonador, pero también que no tendrá por inocente al culpable, tú ahí te das cuenta realmente que puedes confiar en ese Dios. Y ahí comienza a brotar en tu corazón una seguridad sobrenatural que viene no de que tú pienses que eres lo suficientemente bueno tú como para ser salvado, o que en realidad la obra de santificación está bastante avanzada en tu vida, sino en realidad porque comienzas a conocer a Dios, tú te das cuenta que puedes confiar en Él, porque la salvación no depende de ti, nunca ha dependido de ti, es Él quien te quiere salvar. Cuando tú te metes a la playa, ¿cierto? En los lugares que no está permitido, no es apto para el baño, sin embargo, tú te metes ahí y tú te empiezas a ahogar, estás perdido, estás pronto a la muerte, tu única esperanza es que alguien se meta ahí a salvarte la vida. Y si te salva la vida,
eso ya no depende de ti, depende de aquella persona que se metió y te salvó. Esta es la misma idea. La salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Es Dios quien nos salvó. Entonces, ¿cómo yo puedo tener seguridad de esa salvación? Conociendo a aquel que puede salvarme. No por quien yo soy, no por lo que yo he hecho, sino en realidad por su gran misericordia, amor. Entonces, si tú te has arrepentido de tus pecados, sigues pecando eventualmente, pero tu relación tu descripción o tu entendimiento del pecado es mucho más severo que el que tenías antes, tú te arrepentiste de esos pecados y creíste en el Evangelio, tú eres salvo, pero no puedes tener esa certeza simplemente de forma intelectual. Es el conocimiento de Dios el que te va a llevar a esa certeza. Por eso es tan importante conocer a Dios, porque cuando tú conoces a Dios realmente puedes saber, como el salmista dice, que puedes rogar por misericordia. Busquen por favor a alguien el Salmo 36:10. 36:10. Salmo 36:10. ¿Lo leo? Sí, por favor, hermano. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Entonces, él está pidiéndole en oración que continúe extendiendo su misericordia. ¿Pero para quiénes? Para, para quienes le conocen. Porque solamente quienes lo conocen, valga la redundancia, los límites, comillas, de la misericordia de Dios. Los límites de la misericordia y del amor de Dios. O sea, la Biblia dice que tan lejano está el oriente del occidente es que Dios nos ama y nos perdona nuestros pecados. O sea, imagínese esa figura que emplea el salmista, tan lejos se encuentra el oriente del occidente, Dios nos ama y perdona nuestros pecados. Él va a dar su misericordia, obviamente, pero ¿quiénes pueden apelar a su misericordia? Quienes la conocen, quienes conocen a este Dios misericordioso. Entonces, por eso es tan importante saber esto. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos realmente quiénes somos nosotros. Juan Calvino, el reformador de Ginebra, decía que para conocer al hombre, estoy parafraseando, al hombre profundamente, había que conocer a Dios profundamente. Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Evidentemente, el hombre es pecador. Sin embargo, el hombre fue hecho al molde de la imagen de Dios. De manera que cuando conocemos a Dios podemos conocernos realmente a nosotros mismos. Podemos conocer cuán pecadores somos, cuán faltos somos. Y también podemos conocer cuando vemos algunos atisbos de bondades, de cosas buenas en nosotros, lo maravilloso que es el Dios perfecto. Por tanto, solo aquellos que conocen a Dios pueden seguir, ¿cierto?, confiando en la misericordia que Dios da a quienes le conocen. Por eso, hermano mío, es tan importante en este tiempo que estamos pasando y en todo momento, en verdad, yo creo que siempre, como citando un poco lo que decía J. Packer, siempre debiese ser así. Spurgeon decía que no hay ningún conocimiento más encumbrado, más elevado, más sublime que el conocer a Dios. Por tanto, esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, ir por las Escrituras, dejando que las Escrituras nos vayan revelando a este Dios, mostrando a este Dios que se revela en las Escrituras, que se revelan en ellas. Por eso, hermano mío, es tan importante esto. Ahora, para eso, ese conocimiento de Dios no depende de nosotros, no depende de cuál inteligente somos. Quizás tú puedes decir, bueno, yo no soy tan inteligente, no soy tan alumbrado como para poder conocer intelectualmente a Dios. Y la verdad es que nuestro deseo debe ser rogar a Dios que nos dé su entendimiento, que nos dé entendimiento de su ley, que nos dé entendimiento de su persona, de su propia naturaleza. Por favor, alguien que vaya a buscar el Salmo 119, verso 125, por favor.
Leo, Por favor, hermano. dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. El conocimiento es espiritual. 1 Corintios 1:21 dice que el hombre espiritual solamente puede discernirlo, o sea, el espíritu es quien entiende las cosas espirituales. De manera que para poder conocer a Dios, tener entendimiento de su ley, porque cuando conocemos también la ley de Dios, conocemos su naturaleza. Cuando conocemos la ley de Dios y la naturaleza de Dios, es que realmente eh, podemos dirigirnos al Padre y rogarle que nos dé mayor entendimiento para de esa forma ir acercándonos más a Él y ir avanzando a paso firme en este camino tan hermoso que Él nos ha dado de conocerle a Él. Por tanto, hermanos míos, eso es lo que vamos a estar hablando durante este tiempo. Eh, lo que hemos visto ahora a modo introductorio para que notemos la importancia del estudio que vamos a estar realizando, para que nos entusiasmemos, para que nos pongamos, consagremos, digamos, todos los días, lunes, miércoles y viernes para estar juntos y abrir la palabra de Dios, ver lo que Dios nos quiere mostrar, cómo Él se muestra en realidad por medio de las Escrituras y que todo esto tenga este propósito, el propósito de saber quién es nuestro Dios, quién es nuestro Dios. Hace unos días atrás salió un pastor bastante conocido en Estados Unidos, John Piper. John Piper pidió oración porque tiene un problema respiratorio y justamente estábamos en plena crisis del COVID-19. Pero él decía dentro de su declaración, pido, pido que oren por mí, pero la verdad es que yo confío en el Dios que conozco. Y sea lo que sea, pase lo que pase, yo conozco, yo conozco a mi Dios. Entonces que nosotros podamos tener esa misma esperanza. El conocer a Dios nos trae paz. Conocer a Dios nos trae eh, la seguridad de que nuestras manos están en el mejor, en el mejor. Por tanto, no debiésemos tenerle miedo a la muerte, no debiésemos claudicar, no debiésemos dejar de ser perseverantes en el Señor. Así que eso, hermanos míos, era lo que a modo introductorio quería compartirles en esta noche. ¿Okay? El miércoles, Dios mediante, vamos a avanzar con esta temática, ir profundizando de a poquito en cómo Dios se muestra por medio de sus perfecciones, atributos, y también vamos a estar hablando de otras cosas como los nombres con los cuales Dios se da a conocer, y va a ser un poco extenso tal vez, pero va a ser muy beneficioso para cada uno de nosotros. Así que eso es, hermanos míos, lo que tenía para hoy. No sé si alguno